Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo están? Todas y todos, bienvenidas, bienvenidos. Terminando de acomodarle aquí. ¿Cómo estamos? Bienvenidas, bienvenidos sean todos, todas a este su espacio para hablar de sexualidad. Así es, así es. Poder hablar, reflexionar, generar, pues tal vez algún tipo de conocimiento más asertivo sobre nosotras mismas, sobre nosotros mismos, sobre las sexualidades y, ¿por qué no?, incorporarlo a mi vida para que podamos llegar entonces así tener un placer sexual. Así es. Vamos saludando aquí a las personas que se van conectando. Sí, vamos a ver a quién tenemos por acá. Mientras podemos ir dándole compartir, compartir, compartir para que muchas personas puedan llegar a conocer, a entender, a reflexionar y a enterarse de todo lo que vamos a estar hablando aquí, porque el día de hoy el tema está muy bueno. Saludamos a Berenice, ¿cómo estás? Saludos. A Hazy, bien, bienvenides. A Norma, a Aileen, a Olimpia, a Norma, hola Norma, ¿cómo estás? A Fiona, a Aileen, Aileen, qué milagro. Fiona, ¿cómo estás? Citlali, Olimpia, Jorge. Dice Fiona, por fin después de tanto tiempo pude entrar. A Erika, saludos, ¿cómo estás? A Jack, a Brian, a Víctor. A Solitaria, a Isaac. Me dice guapo, pero ya no sé. Sí, a mí. Ay, gracias. A Jazmín. ¿No? Excelente. Pues bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Porque el día de hoy vamos a estar tocando un tema muy interesante. Y que tiene que ver con que, a ver, si vieron el intro, vamos a ver si lo pudieron ver. Díganme, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Díganme, díganme. Y creo que ni lo han visto. Saludos, Caro. El día de hoy vamos a estar hablando de lo que es comunicación sexual. ¿Existe acaso la comunicación sexual? ¿Eso con qué se come, cómo se unta, cómo se pone, cómo se habla, cómo se dice y cómo se saborea? Pues quédate porque el día de hoy vamos a estar hablando de este tema que me parece muy interesante, como muchos de los que es básicamente nuestra sexualidad humana. Así es, Aileen, excelente. Qué bueno que tú sí supiste qué tema íbamos a tocar el día de hoy, ¿no? Entonces, voy a ver si por aquí tenemos alguna personita. Pero bueno, en lo que las y los se van integrando, pues bueno, quiero comentarles que cuando decimos como un poco hablar de este tema, creo que tenía que ver mucho con algunas preguntas que nosotras mismos o nosotros mismos nos podríamos estar realizando, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tanto me comunico a nivel erótico y sexual con las y los demás, ¿no? Regularmente cuando hablamos del proceso de comunicación, ¿sí? Hablamos como un poco inclusive de manera general, como de la importancia de hacerlo, ¿no? Y sobre todo como esta importancia de poder transmitir lo que
podríamos decir correctamente o asertivamente lo que creemos o queremos comunicar, ¿sí? Si eso es como un poco en lo cotidiano, a veces este proceso puede llegar a ser como tan complicado, ¿sí? Ahora imaginemos comunicar parte de nuestro erotismo, todos los elementos que en algún momento pueden estar como interviniendo en este proceso. Como les decía, de entrada el proceso de comunicación, pues sí puede llegar a ser algo complicado porque implica una serie de cosas, ¿sí? Una serie de elementos y una serie como de reflexiones a nivel personal que tengo que hacer para poder yo comunicar algo. Así de sencillo, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos del tema de la sexualidad, todavía tiene mucho más componentes que a veces lo pueden poner un poco difíciles. Pero bueno, no imposibles. Entonces, reflexionando esto, precisamente nos dimos a la tarea como de ubicar, pues de entrada, si queremos hablar de qué es la comunicación sexual, pues tenemos que partir desde lo básico, ¿no? ¿Qué es la comunicación? Pues básicamente cuando hablamos de comunicación, hablamos de este proceso en el cual transmitimos cierto tipo de información. Es decir, esta información puede ser como ciertas ideas, ciertos mensajes, ¿no? Ciertos pensamientos y que bueno, le ponemos como ciertas palabras, un tono, un volumen, ¿no? Como para darle sentido a eso que yo en algún momento quiero transmitir. De entrada, el acto de comunicarnos, pues es un acto complejo, ¿sí? Y más cuando se trata como de compartir este proceso de comunicación con varias personas, porque a veces yo intento mencionar algo, pero la otra persona lo entiende desde una manera completamente diferente, y que esto va mucho o muy vinculado con estos códigos específicos que en algún momento cada una de nosotras y nosotros tiene. Cuando hablamos básicamente de las cuestiones de comunicación, tendríamos que estar revisando varias cosas. Saluditos, Vero. Tendríamos que revisar como un poco nuestra propia historia, ¿sí? Tal cual. ¿Sí? Es decir, cómo me viví, qué experiencias he tenido, cuáles han sido mis propios aprendizajes. Tendríamos que estar revisando nuestros pensamientos, qué es lo que pienso, cómo construyo como ciertas ideas. Tengo que revisar nuestros propios sentimientos, cuáles son las emociones que más constantemente tengo, ¿no? Y que de alguna u otra manera van apareciendo o en qué momentos aparecen. E incluso yo invitaría mucho a poder revisar cuáles son nuestras propias heridas, ¿no? Emocionales. Porque muchas de las veces nos comunicamos a veces desde esa herida, ¿sí? Que puede ser a lo mejor de abandono, de falta de atención. No lo sé, existen muchas heridas emocionales que cada una de nosotras y nosotros pues tendría que estar revisando con la finalidad de entender de manera integral cuál es la manera en cómo yo misma o yo mismo me comunico. Esto estamos hablando de manera general. Ahora, cuando hablamos de comunicación sexual, implicaría, al menos así se tiene como un poco contemplado, el cómo yo me expreso en relación a mi ser sexual, ¿sí? Acuérdense, ser sexual no significa ser coital, significa ser que siente, ¿sí? Obviamente, cuando hablamos de la parte de la sexualidad, ¿sí? Lo vinculamos a esa parte de los elementos biopsicosociales que componen la sexualidad y no solamente un solo apartado como es la parte del coito o la penetración o simplemente el sexo, sino que esta implicaría como más apertura a cómo me expreso en relación a mi ser sexual en lo físico, es decir, en mi cuerpo, en mis emociones,
en mi erotismo, y en el erotismo podemos estar ubicando por lo menos mis gustos y mis limitaciones. Ahora, esta comunicación sexual de entrada, ¿sí? El trabajo principal es primero conmigo misma o conmigo mismo, ¿sí? Para posteriormente poderlo aplicar en relación a alguien más. Es decir, a la manera en cómo yo me puedo compartir con otra persona, ya sea en un acto sensual, erótico o incluso, ¿por qué no?, coital. Pero muy importante, entonces, es entender esto. Cuando hablamos de comunicación sexual, hacemos referencia a la manera en cómo yo me estoy expresando, cómo yo comunico esta parte de mi sexualidad en todos los sentidos. Para ello entonces, y para saber como un poco más acerca de la comunicación sexual, tendríamos que estar abordando obviamente dos temas. Por un lado, la parte personal, y por el otro, la parte de la relación de pareja o parejas, ¿no? Y cuando hablo de parejas o parejas, también puede haber una gran diversidad. Es decir, puede ser tu pareja formal o puede ser tu pareja momentánea, ¿va? Aquí no tenemos como ningún tapujo por esas situaciones. Bueno, cuando hablamos precisamente de mi comunicación sexual a nivel personal, implicaría cuestionarnos un poco. ¿Qué tanto me conozco a mí misma y a mí mismo? ¿Sí? Muchas de las veces esta pregunta es hasta inclusive muy existencial. Para algunas personas puede llegar a ser incluso complicado poderle darle como una respuesta en este momento. Porque, pues obviamente el conocimiento de una misma o de uno mismo, pues es día a día, ¿no? Esto no significa que a lo mejor no te llegues a conocer nunca, sino que día a día tú vas aprendiendo cosas diferentes de ti misma o de ti mismo. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de esta experiencia que tú vas desarrollando paulatinamente. Entonces, ¿qué tanto me conozco? Puede ser una pregunta como muy complicada. Sin embargo, sí puede haber un panorama como de ciertos gustos, aficiones, elementos importantes que a lo mejor a mí me agradan, cosas que a lo mejor soy consciente o incluso cosas de las cuales soy meramente inconsciente, ¿no? Entonces, esa sería como la primera pregunta, a nivel personal. ¿Qué tanto me conozco? Otra segunda pregunta pudiéramos hacer referencia a qué tanto estoy a gusto conmigo misma y conmigo mismo. Tanto en lo físico, tanto en lo emocional, tanto en cómo me expreso, en todos sentidos, ¿no? Y aquí volvemos a caer como un punto que yo creo que puede bloquear el ejercicio de nuestra sexualidad asertiva y comunicación asertiva conmigo misma o conmigo mismo. Y es qué tanto yo hago el comparativo, por ejemplo, de mi cuerpo con diferentes estereotipos, ¿no? Sobre todo estereotipos de género que en algún momento están como muy latentes o muy palpables, ¿no? ¿Qué tanto yo misma o yo mismo me acepto, ¿sí? Con este cuerpo, con este volumen, con esta densidad, ¿no? Con esta corporalidad, básicamente, ¿sí? Estoy como luchando constantemente, ¿sí? En querer cambiar una cuestión corporal y ojo. Aquí tengo que aclarar algo. Los cambios siempre son buenos y más cuando de salud se trata. Pero si tu cambio es con base a una cuestión de estereotipos, ahí es donde la puerca torció el rabo, como dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque regularmente eso lo estás haciendo desde una visión estereotípica y no por una cuestión de salud, ¿no? Como yo digo, todos los cambios son buenos, ¿sí? Sobre todo cuando de salud se trata. Pero si tu cambio es a partir de una cuestión de estereotipos,
pues mejor hay que trabajar esos introyectos, ¿no? A nivel personal, ¿no? Y sobre todo a lo mejor desahogarlos en procesos de terapia, como un poco para poder llegar a lograr a querernos, amarnos y aceptarnos como tal. Entonces, implica también eso, ¿no? ¿Qué tanto estoy a gusto conmigo misma o conmigo mismo? ¿Sí? Y con la edad, con la estructura, con la corporalidad, con el tamaño, ¿no? Tal cual, ¿no? Otra pregunta que yo creo que puede ser muy importante es ¿qué tanto estoy dispuesta o dispuesto a transmitir lo que me gustaría experimentar o vivir en el ejercicio de la sexualidad? ¿Sí? Y también aquí lo podemos abrir como en varias llavecitas, ¿no? Yo creo que la primera como situación o persona a la cual yo puedo estar transmitiendo eso que me gustaría estar viviendo es a mí misma y a mí mismo, ¿no? Es decir, es como si hablaras contigo mismo y dirías, oye, ¿qué onda? ¿Te dan ganas de experimentar esto? Oye, ¿qué tal si hacemos esto? ¿Qué tal si, no? A lo mejor ahora te animas a lo mejor a hacerlo de diferente manera, ¿va? Muchas de las veces, a lo mejor ustedes pudieran estar pensando en este momento, y loco de que está hablando. La realidad es que muchas de las veces esa situación solamente se queda a nivel cognitivo, a nivel de pensamiento, y nunca llega como paso al acto como tal, ¿no? Entonces sería importante que algunas cuestiones que a lo mejor a ti te gustaría experimentar, primero las experimentes contigo misma o contigo mismo, ¿no? Y que de alguna u otra manera pudieras pasar como ese límite entre el pensamiento a la acción, ¿no? Y obviamente, si abrimos otra llavecita, pues qué tanto posteriormente esa información de lo que me gustaría tal vez experimentar puede ser apto o apropiado pasarlo o transmitirlo a la cuestión de pareja o parejas, ¿sí? Creo que pueden ser como elementos por ahí que pueden ir de la mano. Obviamente, si yo estas preguntas las reflexiono, me pongo a trabajar, empiezo a conocer, empiezo a leer, empiezo a autoconocerme, entonces puedo decir que llevo un paso hacia adelante para tener una buena comunicación sexual. Ahora, el hecho también de que yo tenga una buena comunicación sexual conmigo misma o conmigo mismo no significa que voy a transmitir esa información de manera correcta y asertiva a la persona con la que estoy teniendo un erotismo o con la que en este momento tengo una relación de pareja, ¿no? O una relación como tal. ¿Por qué? Porque muchas de las veces ahí está el bloqueo, en las palabras que uso, en el tono que uso, en el volumen que uso o en como el tipo de palabras que en algún momento uso para poder transmitir lo que estoy sintiendo, lo que quiero, lo que pienso, ¿no? Y todo lo que a lo mejor me gustaría que pasara dentro de lo que es una relación erótica o sexual. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron que entonces implica mucho más que el simple concepto de comunicar algo? Esto nos abre precisamente un análisis muy importante, ¿no? Cuando ya queremos transmitirlo a la cuestión ya sea de parejas o la persona con la cual yo estoy en este momento, pues ¿qué creen? También tengo que realizar análisis, sí. Todo en la vida es un análisis, es una reflexión constante. Y algo que yo les propongo y que a lo mejor me gustaría que en algún momento las personas que están como escuchándonos nos compartieran lo siguiente. Para poder yo tener una buena comunicación sexual con mi pareja, yo tendría que estar reflexionando, sí. Cuando tengo un encuentro con mi pareja, hablando erótico, yo intimido o tengo una intimidad
o simplemente tengo una relación sexual? A ver, piénsele un poco. ¿Ah? ¿Tengo intimidad en la relación de pareja o solo tengo sexo? Si pensaran un poquito esta reflexión, ¿a qué respuesta llegarían? ¿Será lo mismo? ¿Es igual? ¿Sexo es igual a tener un proceso de intimidad? Esa es la primera pregunta que entonces tendríamos que estarnos realizando a nosotras mismas o a nosotros mismos, sobre todo para saber qué tan comunicativo o comunicativa a nivel sexual puedo llegar a ser de manera asertiva. A lo mejor muchas de las veces ustedes podrían decir, bueno, yo creo que es lo mismo, ¿sí? Algunas personas podrían decir, no, la realidad es que sexo es uno e intimidad es otro. Por ahí Fátima dice, excelente reflexión. Inclusive también puede quedar como con una misma o con uno mismo, ¿sí? Es decir, yo me autoerotizo para desahogarme sexualmente o para estar conmigo en este proceso de cachondeo, de intimidad, de autoconocimiento, de comprensión de mis emociones, de mis sensaciones, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, puede quedar en cualquiera, pero lo aplicamos en una relación de pareja porque muchas de las veces sí tenemos sexo. Muy pocas de las veces intimamos. Y por eso, a veces, el ejercicio del erotismo compartido se vuelve como algo monótono, aburrido, sin ganas. Se va, ¿no? Dicen, ay, como que ahora no, como que ahora me duele la cabeza, ¿no? ¿Sí? Empezamos entonces como un poco a reflexionar esto. ¿Qué es entonces la intimidad y qué es la parte del sexo como tal? Cuando hablamos de intimidad, nos vamos a referir que es como esta acción, núcleo, principio de una relación fuerte, estrecha, ¿sí? En el cual, pues, tú tratas de conocer a la persona con la que estás en este momento, ¿no? O en ese momento, ¿sí? De manera profunda. Es como una, lo podemos decir como, ¿cómo podemos mencionarlo? Es como una acción que te permite día a día tener un conocimiento profundo de la persona con la que tienes frente a ti, independientemente cuando llevas 10 años ya de una relación, ¿va? La intimidad es algo que se va trabajando día a día, a día, a día. Y esto implica que tú te sientas libre y que la persona que está contigo también se sienta libre en tu presencia y frente a ti. Dices, ¿cómo es eso? Sí, hay veces que dentro de la misma relación de pareja, bueno, perdón, se me vino el ejemplo, ¿no? Más común, a lo mejor de un gas, ¿no? No te permites ni siquiera echarte un gas, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor, pues no sé, ¿no? Comí algo fuerte o muy condimentado, ¿no? ¿Sí? Y bueno, creo que es válido que a veces se nos salga un gasecito, ¿no? ¿Sí? Siempre y cuando a lo mejor no haya comido algún, producto de gallina que a lo mejor esté ahí muy mal fermentado, ¿no? En el estómago. Pero el punto es ese, ¿no? Me siento cómodo, cómoda con mi relación de pareja como tal. Y me siento libre de ser yo misma o yo mismo, aún estando frente a la persona, a una persona o a mi pareja frente a mí. A veces ni siquiera a lo mejor un erupto, ¿no? A lo mejor ni siquiera nos atrevemos a picarnos la nariz. O a lo mejor, digo, nos vamos como de cuestiones como muy generales. Pero a lo mejor ni siquiera me gusta que mi pareja me vea en calzones, en bra,
en boxer, en tanga, o cuando intimamos, ni siquiera tengo la oportunidad de prender la luz y hacerlo tal vez bajo esta claridad del reconocimiento de los cuerpos, ¿no? Y también implica una libertad emocional. Es decir, me siento libre emocionalmente de poder compartir con mi pareja todo lo que soy, todo lo que siento, todo lo que pasa y tal vez lo que me gustaría. Vayan pensando y vayan como un poco anotando. Entonces, esta parte de la intimidad también conlleva muchos elementos, ¿no? El conocimiento, la confianza, la estabilidad, la libertad, el amor, el compromiso, y también la atención en el momento en el específico donde estoy erotizando con mi pareja, ¿sí? No significa que me tenga que concentrar solo en mí, y entonces cuando termino, pues ya gracias a Dios me tapo, que ya empezó a hacer frillito, ¿sí? Y me volteo. No, implica un acompañamiento empático, incluso de que yo sé que a lo mejor puedo acabar primero, pero que yo puedo acompañar a mi pareja hasta que termine, o hasta que mi pareja diga, va, ¿no? O con esto es suficiente, ¿no? O sea, son esos pequeños detalles que hacen que la intimidad se fortalezca, ¿sí? Ahora, regularmente el sexo es más como una cuestión física, de desahogo, ¿no? Es tener erotismo por tenerlo, ¿no? A lo mejor algunas personas podrían decir, pero es que también puede llegar a haber una conexión. Pues sí, a lo mejor una conexión, pero en un sentido como muy básico, ¿no? A lo mejor de agrado, de gusto. O incluso a veces ni eso, ¿no? Puede llegar a suceder. A veces la realidad tenemos una relación erótica solo por tenerla. O solo por cumplir. O solo por que no vaya a pensar mal de mí. O que incluso no lo sé, o sea, puede haber un montón de cosas, ¿no? Por las cuales podemos estar accediendo. O incluso a lo mejor para pedir un favor después, ¿no? Entonces, si ustedes van ubicando, podemos tener sexo sin intimidad. Y a veces cuando tenemos sexo que lo convertimos en erotismo, pero además intimamos, pues eso puede ser un volcán de sensaciones, una gran conexión que pueda haber entre ambos, tanto en lo físico, en lo erótico, en lo emocional, y obviamente yo creo que es un pase directo para la conexión con los dioses del universo, ¿sí? Es decir, para sentir un placer y llegar precisamente al orgasmo. Hablando de orgasmos, ¿no? A veces ni siquiera llego al orgasmo y ni siquiera se lo comunico a la pareja, ¿no? Porque a lo mejor me da miedo que la otra persona vaya a pensar, no le echo ganas, ¿no? No es que no lo quiero herir, ¿no? Súper fuerte que es eso. Entonces, este grado de conexión que debe existir entre los cuerpos, ¿sí? Para no hablar de sexos, pues es algo importante que se trabaja día a día. Y que claro, esa conexión va a cambiar también dependiendo del estado emocional y todo lo que te haya sucedido en el día. Así es. ¿Por qué? Porque hay veces que... Sí, hay veces que pues sí, uno está cansado y a lo mejor no le echa tantas ganas, ¿no? A lo mejor la conexión no es tan profunda, pero hay una conexión, ¿va? Pero yo sé que a pesar de que estar cansado, si me vengo antes o si me vengo después, yo puedo acompañar. Yo sé que a lo mejor si estoy cansado, hay ciertas cosas que a lo mejor le pueden llegar a erotizar a mi pareja y hasta a lo mejor a que se venga más rápido, ¿no? O que termine más rápido, ¿no? Pero esa es información que yo tengo ya aquí
con base a ese conocimiento que en algún momento voy adquiriendo en la relación de pareja. Por aquí nos llega un mensajito y dice Aileen: ¿qué pasa con las parejas donde una de las partes es abierta en cuanto a estos temas, pero la otra no le gusta tocar esos temas y es cerrado en esa cuestión? Yo creo que aquí es precisamente donde el tema de la comunicación asertiva o de la comunicación sexual empieza como un poco a abrirse, ¿no? Hace un momento yo decía, ¿no? ¿Qué tanto esa persona se conoce a sí misma, ¿no? Si lo ponemos como ya en una respuesta, ¿no? Y retomando como un poco lo que ya mencioné, yo preguntaría, ¿qué tanto se conoce esa persona? ¿Qué tanto esta misma persona tiene mitos y tabúes? Porque de alguna u otra manera a lo mejor algo está sucediendo internamente o emocionalmente que no le gusta tocar esos temas. Ahora, ojo, esta respuesta es muy vaga, ¿sí? Porque va a depender también de cada persona, ¿sí? De cómo lo vive, de cómo lo ha experimentado, inclusive del concepto de si puede hablar de su sexualidad o no, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto esta persona tiene conocimiento? ¿Qué tanto esta persona se conoce? ¿Y qué tanto esa persona a lo mejor está a gusto consigo misma como para de alguna u otra manera poder, ¿no?, tener como esa confianza para transmitir esa información, ¿no? Probablemente a lo mejor esta persona pueda tener alguna situación específica que necesita aclarar, tal vez en un proceso personal o en un proceso de terapia, o incluso a lo mejor ser más asertiva consigo misma o consigo mismo como para decir, pues la neta es que a lo mejor no estoy a gusto aquí, ¿sí? O incluso puede llegar a estar sucediendo que a lo mejor hasta una causa hormonal puede estar teniendo como esa, no sé, como falta de deseo, por así decirlo, aunque no lo están mencionando, ¿no?, como tal, ¿sí? El estar cerrado a veces implicaría, ¿no?, un montón como de líneas por las cuales podríamos estar como indagando, pero aquí lo importante es, hay una diferenciación entre el ejercicio de la sexualidad que también se tiene como que comunicar, ¿sí? ¿Sí? Muchas de las veces dejamos por obviedad todo. Es decir, a lo mejor si yo no le digo hoy que no quiero o que no tengo ganas, lo tiene que adivinar, ¿no? O sea, el hecho de que no se lo diga lo tiene que adivinar, ¿no? Por ejemplo. Y no, la realidad es que no. ¿No? Y más cuando tratamos como por ejemplo de mentes completamente diferentes, ¿no? Para mí el hecho a lo mejor de apretar los labios significaría para mí que no quiero, pero a lo mejor para la otra persona es que, ay, como que a lo mejor necesito hacer otras cosas para que esta persona despierte, como en lo erótico, en lo emocional, porque hay que recordar también, ¿no? Cuando una persona va como un poco trabajando esta parte del erotismo con la pareja, pues el erotismo puede llegarse a como un poco a aprender, ¿no? O a crecer. Pero si la persona todavía se sigue percibiendo cerrada, entonces, muy importante, ¿no? ¿Qué pasa con tu comunicación sexual contigo misma o contigo mismo? ¿Qué necesitas trabajar? ¿Qué necesitas fortalecer? O preguntarte, ¿cómo para qué no me quiero abrir al erotismo? ¿Sí? Y entonces podemos encontrar muchas causas psicológicas, biológicas, conductuales, educativas, experienciales, etcétera. Pero lo importante entonces aquí es que ya empezaste a detectar que algo sucede, ¿sí? Y que por ende, pues es importante trabajarlo. Por acá Elo Galarza, ¿cómo estás? Dice, yo creo que primero debería haber un erotismo para el acto sexual. Sería de gran conexión, ya que la pareja... Ay, sería de gran conexión.
Exacto. También aquí hay algo muy importante, sobre todo por el comentario que viene más abajo, ¿no? Muchas de las veces no tienen ese tacto. Y entonces aquí es donde nos vamos como un poco ubicando que puede haber muchas respuestas ante la pregunta, por ejemplo, de Aileen, ¿no? Algunas parejas a lo mejor esta parte de la actividad erótica no agrada precisamente porque a lo mejor la pareja no tiene una habilidad específica para el tacto, para el erotismo, para el juego. Pero aquí la responsabilidad no es de la otra persona, sino de ti misma o de ti mismo. ¿Qué tanto yo mismo soy asertivo conmigo? Y entonces puedo decirle, no reclamarle, sino decirle, oye, es que yo siento cuando a lo mejor hay esta situación, ¿sí?, que tal vez pudiera estar como sucediendo esto. O esta situación que estoy como un poco experimentando no me es como del todo agradable. Pero qué tal si a lo mejor con esta manera o de esta otra, ¿sí?, puede ayudarme a sentir más placer. Muy importante esto que Elo nos acaba de mencionar, precisamente porque muchas de las veces no somos asertivos con uno mismo. Por eso partíamos de esta importancia de primero reflexionar qué tanto me conozco yo, qué tanto estoy a gusto conmigo, qué tanto yo conozco mis áreas de placer y qué tanto estoy dispuesto a transmitirle a mi pareja lo que me agrada y lo que no me agrada. ¿Sí? Excelente, muy bien. Entonces, hablábamos como un poco de esta situación. A veces hay muchas situaciones que en donde entonces la pareja puede estar intimidando sin tener una visión como muy a la carrera, ¿no? O como poco placentera, ¿no? O hay otras veces que si no, depende como mucho cuál es el tono y la concepción que tú en algún momento estás teniendo de tu actividad erótica. Hay algunos problemas, es correcto, como lo decíamos ahorita, que pueden llegar a evitar, no sé, estas como cuestiones de relaciones, o hay algunas otras situaciones más bien como psicológicas, o hay bien otras situaciones como más de índole social o más de aprendizaje, en fin, hay como muchos elementos. Entonces, puntos importantes aquí, bueno, es un proceso tal vez de atención y de autoconocimiento, ¿va? Que eso pues un especialista te lo podría dar. Pero bueno, la intimidad tiene que ser cultivada día a día, momento a momento y fortalecerse constantemente, ¿no? Y no solamente en la parte como erótica, es decir, la intimidad, tú puedes conocer al otro o a la otra o a ti mismo cuando socializas, cuando estás en compañía de alguien más, cuando pasas tiempo junto a esa persona, tal cual, ¿sí? Y no necesitas tener un contacto físico o erótico, ¿sí? Puedes tener a lo mejor algunas caricias, algunos apapachos, algunos besos, ¿no? Sin tono erótico también, ¿no? Al final, de lo que se trata esto es como de vincularse también en otras áreas de tu vida, ¿va? Con esa persona. No solamente en la parte erótica, incluso de disfrutar de como de acciones, de trabajos, de actividades que puedan tener en común, ¿sí? ¿Cuántas parejas a lo mejor no tienen ni siquiera nada de común como en lo cotidiano, ¿no? ¿Cuántas parejas a lo mejor incluso sí? Que incluso salen hasta el, no sé, hasta el fútbol juntos, al cine juntos, ¿no? Porque luego también hay parejas que dicen, yo quiero ver una de terror, y otra persona dice, yo quiero ver una romántica. Y entonces hasta en el cine se pelean, ¿no? Y no hay como esta capacidad de negociación, que ahorita vamos a ver eso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas aficiones que tenemos en común? Las compartimos, ¿sí? Negociamos y a partir de eso fortalecemos la intimidad. Y obviamente algo muy importante es preguntarnos qué tanto yo escucho al otro.
¿Qué tanto me escucho a mí? Obviamente, primero, ¿no? ¿Qué tanto me escucho a mí misma, a mí mismo? ¿Y qué tanto escucho a un otro o a la persona que tengo frente a mí? Y cuando la escucho, ¿realmente la escucho o quiero hacer una interpretación de lo que me está diciendo? Y a veces ese proceso de comunicación, ¿no? Llega a entorpecer como mucho cosas que a lo mejor al principio no estaban saliendo por la boca, ¿no? Es decir, a veces decimos, bueno, le voy a contar esto, pero voy a empezar por esto otro, ¿no? Y empiezo como un poco a tantear el terreno y de repente a lo mejor me corta la inspiración, ¿no? La persona con la que estoy compartiendo, porque ya quiere analizar, darme un consejo, una recomendación. O me siento juzgado, juzgada, y yo digo, ay, yo no lo voy a terminar de contar, ¿no? Se quitan como estas ganitas como de poder transmitir esa información. Entonces tendríamos que preguntarnos, ¿qué tanto me escucho, amigo, a mí misma? ¿Y qué tanto escucho a mi pareja como tal, ¿no? Y en todos los sentidos, no solamente en la parte erótica, sino en lo emocional, en las necesidades, ¿no? Que obviamente también ustedes podrían decir, pero Edgar, es que las necesidades las cubre cada uno. Sí, entiendo, pero también se pueden compartir, ¿sí? El hecho de compartir no significa que tú las tengas que cubrir, ¿no? Eso es muy interesante. Y bueno, ¿qué tanto tú puedes escuchar a tu pareja o qué tanto te puedes escuchar a ti mismo? Es algo o a ti misma es algo muy importante que necesitamos empezar a reflexionar. De la misma manera, la sexualidad solo es una forma de dar y recibir amor, placer. Es un intercambio. Y entonces, ahí también va otra pregunta. ¿Qué tanto yo me siento en estos intercambios eróticos, sexuales y afectivos a una par y en equilibrio? ¿Mm? Si tú traes una sensación como de, ay, pues no todas las veces, entonces significa que algo no estás transmitiendo de manera asertiva. Así es. Y aunque sea muy importante, a veces muchas de las cosas ni siquiera las expresamos, ¿no? Entonces, aquí importantísimo, ¿qué tanto yo estoy en equilibrio con esta manera de dar y recibir? ¿No? Bueno, cuando hablamos también de la comunicación sexual, pues obviamente vamos a encontrar que la comunicación sexual tiene muchos beneficios en nuestra propia vida y en la vida de las y los demás, ¿sí? La comunicación sexual pues es un agente, podríamos decir, primordial, ¿no? Que puede haber conmigo misma, conmigo mismo y con personas, tal cual, con la finalidad también de entender los procesos del autocuidado, ¿no? O sea, el autocuidado y el cuidado en la relación de pareja. Incluso hasta cuando existen como algunas como diferencias o a lo mejor yo creo que la persona ni siquiera tiene como un poquito la razón, pero la comunicación sexual hasta ahí es un elemento de suma importancia. Y algo muy interesante es que precisamente algunas instituciones académicas de investigación, inclusive las mismas instancias de salud internacional que trabajan con temas de sexualidad, han mencionado que la comunicación sexual es una herramienta principal, sobre todo para cualquier relación, y la cual puede llegar a ser como un acto como un acto como imprescindible, ¿no? Que no debemos dejar de pasar, porque esta obviamente nos va a ayudar a potencializar algo que es básicamente nuestro placer. Cuando comunicamos de manera o cuando tenemos una comunicación sexual, podemos llegar incluso hasta prevenir embarazos, podemos llegar a tener un proceso de autocuidado, una infección de transmisión sexual, ¿no? Podemos llegar a reconocer precisamente hasta a
reconocer y aceptar en qué momentos sí se practica el erotismo y incluso en qué momentos no se puede practicar el erotismo, ¿sí? A entender las decisiones personales, ¿no? Los momentos y las situaciones también de vulnerabilidad emocional que a veces nosotras mismas o nosotros mismos nos ponemos. Así es, ¿no? Hablar entonces de comunicación sexual implica un proceso de conocimiento personal, de conocimiento de la relación y de procesos básicos de negociación. Obviamente todo vinculado a la cuestión del ejercicio de nuestra propia sexualidad, ¿va? Y bueno, hay como ciertos elementos importantes que podemos tomar en cuenta, ¿no? A lo mejor ya nos queda como un poquito más claro. Ok, bueno, ya estoy entendiendo que el proceso de la comunicación sexual implica el cómo yo me expreso en relación a mi sexualidad, tanto conmigo mismo como con las y los demás. Voy entendiendo que entonces para llegar a un proceso asertivo de lo que es la comunicación, hay ciertos elementos que yo debo revisar de mí misma o de mí mismo, como mi conocimiento, mis límites, ¿no? ¿Sí? Etcétera, mis áreas del placer, qué me permito, qué no me permito, y que si esto lo quiero transmitir en una relación de pareja, pues entonces los procesos de apertura hacia la comunicación también deben de estar de manera como los canales de comunicación deben estar abiertos, ¿va? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando uno sí y cuando el otro no? Pues algo está sucediendo, ¿no? En la relación que tal vez se necesita fortalecer. Muchas de las veces tengo que darme cuenta de cómo yo comunico las cosas, porque a veces, créanme, no comunicamos. Yo empezaba el live del día de hoy diciendo la comunicación es de los aspectos más complicados que en algún momento existen. Ahora, cuando lo aterrizamos en la sexualidad, se vuelve más complicado, pues debido a que existen muchos mitos, tabúes, mi historia, mis miedos, mis incertidumbres, mis estereotipos, ¿no? El que va a pensar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí también implica que revisemos todos esos elementos. Si yo ya entendí entonces eso, ahora lo que implicaría es pensar cómo desarrollar una buena comunicación sexual. Pues de entrada, básicamente reflexionando todo lo anterior, ¿no? Y una vez que lo tenga, ponerlo en práctica. Así es, ¿no? Y tengo que estar muy al pendiente de cómo es que estoy comunicando constantemente lo que yo siento, lo que yo quiero expresar, ¿sí? El cómo me agradaría. Y aquí es importante que podamos entonces también hacer una revisión periódica sobre cómo es la comunicación de pareja, ¿va? O conmigo misma o conmigo mismo. Hay que acordarnos, ¿no? Y aquí podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Cómo me siento yo conmigo? ¿Sí? En este momento. A ver, tratemos como de reflexionar. ¿Cómo me siento yo en este momento conmigo misma o conmigo mismo? Y ahí vamos como un poco tal vez encontrando como ciertas cosas. Si ubicas que algo se mueve corporalmente, ponle atención porque entonces algo te quiere decir, ¿va? También podríamos preguntarnos, ¿cómo me siento yo contigo? ¿No? En caso de que tengas una relación de pareja, ¿no? ¿Cómo me siento yo contigo? Y entonces a lo mejor que empieces a hacer como un análisis. Y una última pregunta pudiera ser, ¿cómo me siento yo o cómo siento nuestra relación de pareja? Con estas tres preguntas, ¿cómo me siento yo conmigo? ¿Cómo me siento yo contigo? ¿Y cómo siento nuestra relación de pareja? Tú puedes llegar entonces a empezar a tal vez encontrar cuáles podrían ser estos puntos que necesito trabajar. De la misma manera es muy importante que evalúen, ¿sí? Sobre todo en una relación de pareja, si tú te sientes empático y si tu pareja te da el proceso de empatía.
¿va? Si tú das ternura y tu pareja también da ternura. Si tu pareja te comunica y si tú comunicas, ¿no? Estos y otros elementos como el respeto, la confianza, etcétera, etcétera, van a ser determinantes precisamente para que la comunicación sexual sea un elemento importante en su vida. De la misma manera, ¿sí? Necesitamos empezar a trabajar con el proceso de negociación. Es decir, ¿cómo yo puedo llegar a negociar con mi pareja? ¿Ah? Cosas que a lo mejor podemos negociar, ¿no? Acuérdense, dentro de la relación de pareja y sobre todo de la sexualidad, hay cosas negociables y hay cosas que no son negociables, ¿no? Pero para ello, tú misma o tú mismo necesitas tener ese proceso de autoconocimiento, ¿va? Y entonces a partir de eso es cómo negociamos, ¿sí? ¿Cómo lo comunicamos? Y yo creo que una de las claves importantes tiene que ver con eso, ¿no? Muchas de las veces, como les dije hace rato, no comunicamos, a veces exigimos. Y esta parte me parece que es un proceso muy delicado porque entonces es lo que hace que no podamos llegar a tener como un proceso de entendimiento cuando nos estamos compartiendo con alguien más, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente lo que queremos es o una de dos, exigir o que el otro o la otra se vea obligado a realizar algo que a lo mejor yo quiero. Si yo accedo, entonces el problema es mío. ¿Por qué? Porque voy a acceder en una situación o en un momento en donde yo tendría que decir esto me agrada o esto no me está agradando. Por lo tanto, yo te invitaría a que hablaras en primera persona. Yo siento, me gustaría, a lo mejor, ¿no? ¿Sí? Y que a partir de ahí entonces pueda llegar el proceso de negociación. Al final, el proceso de comunicación sexual implica también esto, qué tan consciente eres de también, incluso de cómo lo dices, ¿no? Ok, ¿cuáles podrían ser algunas claves para mejorar el proceso de comunicación? Autoconocimiento, negociación, hablar en primera persona, reconocer que el sexo como tal implica una resignificación, ¿sí? Del concepto como tal, en donde más que sexo podamos estar intimando con la pareja y teniendo como esa conexión, ¿sí? Con el otro, con la otra, conmigo misma, conmigo mismo. Necesito de la misma manera aprender de lo que me gusta y de lo que no me gusta, de lo que quiero y de lo que no quiero en mi vida. Asimismo, necesito reflexionar cuáles son los tabúes que en algún momento yo misma tengo o yo mismo tengo, ¿sí? No recrimines, no exijas, ten paciencia y aprende a negociar. Ahora, si tú negocias y la otra persona no negocia, entonces pregúntate, ¿quiero esto para mí? ¿Me es soportable y por cuánto tiempo? ¿Habría alguna manera diferente de hacerle ver a esta persona que a lo mejor la manera en cómo se está comportando no es del todo asertiva? Sí. Y bueno, esto implica un proceso de muchos otros movimientos. Por lo tanto, necesitas hablar de lo que te gusta y sí, de lo que no te gusta. Y no hacer aquello que no quieres que de alguna manera te hagan. O que incluso no te apetezca. Porque al final, obviamente, eso se vuelve un poco incómodo. Por acá Nanaís dice, para una buena comunicación deberíamos saber qué queremos, decir para qué a su vez
a la otra persona para que pueda identificar fácilmente el mensaje. Así es. Muy probablemente y muchas de las veces esto que dice Anaís es muy interesante. ¿Por qué? Porque luego hablábamos al principio de los códigos, ¿no? Cada persona tiene códigos completamente diferentes, ¿sí? Y a veces queremos o nos han enseñado en esta idea del amor romántico que la pareja casi nos ve y nos tiene que adivinar todo. Y muchas de las veces eso nos pone en una situación de decir, no lo adivinó. Hablo inconscientemente, ¿verdad? Digo, no lo adivinó. Entonces no me quiere, ¿no? Ya no le importo. Y no, la realidad es que no está entendiendo tus códigos, ¿no? Es más fácil que tú puedas comunicarlo, pero entonces aquí la pregunta, ¿para qué te está costando trabajo comunicar lo que sientes? ¿Sí? Regularmente nos enseñan a pelear, a debatir o a exigir, pero no nos enseñan a comunicar, ni mucho menos nos enseñan a negociar. ¿Qué dices, Ameyari? No, no era así. No me tienes que adivinar. ¿Sí? Básicamente es eso, ¿no? Nos enseñan a generar esa postura y por lo tanto no hay un proceso de comunicación asertiva. ¿Ah? Para poder reconocer, ¿sí? Obviamente, si estoy siendo asertivo o no, ve la reacción. Pero también haz un análisis de qué te dice tu cuerpo. ¿Te sientes a gusto con esta situación? Y a lo mejor el cuerpo te podría decir, ay, como que no, como que aquí pude haber hecho algo también diferente. O incluso puedes llegarle a preguntar a tu pareja, ¿no? Oye, el otro día, ¿no? Me gustaría conocer tu opinión con respecto a lo que sucedió, ¿no? Y entonces poder estar abierto y abierta también a reconocer que muy probablemente la cagué, ¿no? Entonces, sí, eso. ¿Por qué? Porque no nos gusta que nos digan eso, ¿va? No nos gusta. Y entonces por eso no nos comunicamos, por eso exigimos, ¿no? Por eso controlamos, ¿sí? Por eso queremos tener todo el control, porque obviamente con eso yo ya me voy a sentir a gusto, ¿sí? Pero no, es un error. Hay que aprender en la vida que también tenemos errores, ¿no? Importantísimo también, hay que aprender a proponer y no esperar. Ojo, ¿sí? ¿Que tienes ganas? Pues propón. ¿Que quieres juego? Pues juega. ¿Que quieres experimentar con juguetes? Pues negócialo y dilo. No esperes a que el otro o la otra diga, voy a adivinar, ¿sí? Por la energía que emana, qué es lo que quiere, ¿no? ¿Sí? No. Recuerden, a veces las personas también somos distraídas en algunos aspectos y por lo tanto a lo mejor la pareja se me está insinuando y la realidad es que a lo mejor ni en cuenta, ¿no? Y realmente hay personas así, ¿no? No significa que no te quiera, no significa que no quiera estar contigo, significa que no entiende esos códigos o mensajes que utilizas para poder transmitir, ¿no? Lo que en este momento necesitas. Entonces, propon en lugar de esperar, ¿no? Hay que dejar, no hay que dejar la iniciativa a las y los demás. Tú tienes la iniciativa. Si tienes ganas, entonces propon, ¿no? Si no quieres, si no esto, si no el otro, puedes llegar a negociar. Échame una manita, pues dame un besito mientras que yo hago de mis manos, ¿sí? Esta habilidad tan hermosa que la vida me dio y que he aprendido a desarrollar, ¿no? Ni modo que no. Ni modo que no. Ya si no, pues entonces tú misma, tú mismo, ¿no? Tu celular, ¿no? Un material sexual explícito, alguna fotografía, estimúlate, fantasea y aprovéchalo. Aprovecha ese momento que también te están dando porque es válido que también la otra persona no tenga ganas, ¿no? Ok, tenemos que reconocer entonces, por lo mismo, cuando tenemos ganas y cuando no, y poderlo como un poco mencionar. También es importante fuera la rutina,
¿sí? Fuera la rutina, ¿va? Ay, vean mi cara como de... Y hasta yo mismo dije, ay, fue un reflejo, ¿no? La rutina, porque a veces, por ejemplo, ya sabes cuando la otra persona a lo mejor quiere, ¿no? Son los mismos códigos a veces. Y eso a veces también enfada, ¿no? Entonces, hay que ser más creativas, hay que ser más creativos y sobre todo hay que buscar soluciones, sobre todo en temas relacionados al ejercicio de la sexualidad, ¿no? Obviamente la comunicación sexual tiene que irse desarrollándose paulatinamente y se va fortaleciendo a través del conocimiento, a través de lo que vamos experimentando y obviamente la comunicación sexual es primordial para conocer lo que las personas en algún momento quieren, ¿sí? De la misma manera o incluso puede ayudarnos mucho a esta cuestión de aumentar el placer, a manejar el conocimiento personal y mutuo, a fortalecer la relación como tal de pareja, a reconocer nuestras emociones, a potencializar tal vez nuestros sentimientos, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. La comunicación sexual es un elemento importante que empieza por el autoconocimiento y la asertividad emocional y sobre todo escuchándonos, uno, lo que vamos sintiendo y dos, lo que va saliendo por nuestra boca. Así es. Y pues bueno, el día de hoy vamos a dejarle hasta aquí porque ya es hora de cerrar. Y yo les agradezco mucho a todas y a todos que se hayan quedado, ¿sí? Y que espero que el día de hoy este tema se lo lleven de tarea, lo apliquen y que por favor me manden todas sus dudas, preguntas o comentarios que sí los veo y que sí los contesto. Así es, entonces, sea asertivo contigo misma, contigo mismo, comunícate de una manera sensacional para que ese placer, tanto contigo como cuando lo compartas, pueda crecer, crecer y crecer. Así que muchísimas gracias Tania, Uli, Bami, a Meyalzi, a Magno, ¿sí? A Nana, a Elo por ahí, que por ahí estuvo, a Cris Gómez, a Alejandra, a Perla, a Cande, ¿no? ¿A quién más? ¿A quién más? A Sofía, a Eileen, ¿no? Y a todas las personas que... A Lili, por ahí acá también la acabo de ver, ¿no? Todas las personas que se conectaron, les agradezco. Y recuerden que la siguiente semana tenemos una cita por esta misma red a la misma hora, de 5 a 6 de la tarde. Porque recuerda, cuando de sexualidad se trata, lo más importante eres tú.